Me acompañan por favor ahí a Mateo capítulo 3 verso 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas cuando Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La frase "así conviene que cumplamos toda justicia por el Señor" es la respuesta de Jesús a Juan cuando éste dudaba en bautizarle. Significa que para Jesús era necesario cumplir con la voluntad de Dios. Era necesario cumplir lo que había estado escrito acerca de él. Cumplir la voluntad de Dios y todas las leyes de su Padre, lo que incluía someterse a ese bautismo para establecer una conexión formal y pública con su misión, con lo que él había sido encomendado al venir y ocupar esta tierra. Mateo 26:29 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siempre Cristo buscaba hacer la voluntad del Padre. Hay otro pasaje, Juan 17. Cristo es el protagonista. Juan 17, 20 a 23 dice: mas no ruego solamente por estos. Antes de ser entregado, Cristo, como siempre, se apartaba y oraba a su Padre. Dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, de sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Una oración que incluye al mismo Cristo, pide por él: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Pide por sus discípulos, por sus apóstoles, pero también pide por todos los que habíamos de creer por la palabra de los apóstoles. Dice: para que todos sean uno. El verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Y esto nos abarca a nosotros, hoy en día, a su iglesia, para que sean uno. En cuanto a esto, ¿qué tiene que ver con los pasajes anteriores de Mateo, de Juan? ¿Qué tiene que ver? En los pasajes anteriores está hablando de hacer la voluntad de Dios para que se cumpla la Escritura. Pero nosotros, ¿cómo entramos aquí nosotros? ¿Cómo entra aquí la iglesia en este pasaje? Porque Cristo oró por nosotros, porque Cristo pide al Padre que la iglesia sea una, que estén perfectos en unidad. Entonces a nosotros nos toca que hacer cumplir la voluntad del Padre. Hacer cumplir que este propósito de la oración, el que sean todos uno, que se cumpla también en nosotros. O sea que haya unidad en la iglesia. Hacer cumplir, nosotros cumplir la voluntad de Dios, que haya unidad en la iglesia. Ese es el punto. Como Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro maestro, nos dejó mandamientos, Él cumplió la Escritura, cumplió pues la voluntad del Padre, así nosotros también cumplamos esta porción también de la Escritura, ser uno, que se cumpla en nosotros.
para que sean todos uno. Ese es el propósito, o uno de los propósitos de esta oración de Cristo a su Padre, para que todos sean uno. ¿Qué es lo que se demanda al cristiano? ¿Qué nos demanda Dios a nosotros para ser uno, para ser perfectos en unidad? ¿Qué nos demanda? Eso, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en esa doctrina la cual dijo Cristo, para los que crean en la palabra de ellos. Cuando los apóstoles salieron y predicaron el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, Marcos 15 y 16, se fueron estableciendo iglesias. Entonces la doctrina fue uniendo a las personas para llegar a formar parte de una iglesia y obviamente llegar a formar esa unidad, como vemos pues en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Toda la iglesia tenía todas las cosas en común. Había unidad en las iglesias. Antes de pasar al siguiente punto, debo terminar el primero. En un mundo religioso, hermanos, cada vez más divididos, hay mucha división. ¿Por qué? Porque no mantienen la doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles y que los apóstoles esparcieron a través de todo el mundo que llegó a nuestros días, porque no se mantiene esa misma doctrina en su esencia desde el principio. Porque ha cambiado, cada quien interpreta las cosas a su manera, a como les acomode. Por eso hay tantas divisiones en un mundo pues religioso cada vez más dividido, donde cada denominación levanta su propia bandera. Yo soy metodista, yo soy pentecostés, yo soy de la luz del mundo, yo soy testigo de Jehová. Cada quien levanta su propia bandera. No importa cómo se adora a Dios. Y donde incluso entre los mismos cristianos hay desacuerdos. Entre los mismos miembros de la iglesia de Cristo hay desacuerdos. Las escrituras nos muestran pues el camino de la verdadera unidad. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa es la única regla de fe. La iglesia primitiva alcanzó una unidad admirable, lo leemos en el libro de los Hechos. No porque ignorara las diferencias, sino porque estaba enfocada en un mismo fundamento. La enseñanza de los apóstoles. Hoy esa misma doctrina preservada en la palabra de Dios sigue siendo la clave para mantenernos unidos en Cristo. La misma doctrina. Porque Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, lo mismo que recibieron los apóstoles, eso mismo lo predicaron. Lo mismo que recibimos nosotros cuando alguien nos mostró el evangelio, eso mismo debemos pues mantenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros días. ¿Para qué? Para que la iglesia siga unida, manteniendo esta doctrina, la única doctrina o el único evangelio. Gálatas 1:6. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, se mantenían unánimes. La unidad pues de la iglesia primitiva no estaba pues basada en acuerdos humanos, sino en la enseñanza recibida de los mismos apóstoles. Más pasajes que nos muestran la unidad en la doctrina, aparte de Hechos 2:42, es Efesios 4:5. Carta a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, verso 5, dice: un Señor, un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina y un bautismo. Uno solo. Siempre Dios habla de unidad. Filipenses 1:27. Carta a la iglesia que estaba en Filipos, capítulo 1, verso 27, dice: para que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquel evangelio que fue dado una vez y para siempre. Judas 3.
Si deseamos, pues, una unidad auténtica, no debemos unirnos en torno a filosofías humanas, al yo pienso, al yo creo, o al yo digo, o a mí me parece. No, lo que le parece a Cristo, o lo que dice la palabra tocante a los mandamientos, sino todo en torno a Cristo y la doctrina de los apóstoles. Eso, mantenernos en esa doctrina, no desviarnos. ¿Qué más? También paralelamente o en el mismo sentido o al mismo tiempo debemos hacer ¿qué? Cuidar nuestra conducta. Debemos cuidar nuestra conducta. Pablo le encarga a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 16, me parece. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Cuida tu conducta. Y de la doctrina. Cuida tu conducta, pero también la doctrina. Pues haciendo esto, ¿qué? Haciendo ¿qué? Cuidando tu conducta y cuidando la doctrina, te salvarás a ti mismo. O no solamente a ti, sino también a todos aquellos que te oyeren. Es lo mismo que les encarga el Señor a los apóstoles: prediquen la sana doctrina. ¿Por qué? Porque van a creer muchos. Y por ellos, otros van a creer. Que sean uno. Porque cuando hay unidad en la iglesia, el mundo cree en esa iglesia, en esa doctrina. ¿Qué conducta? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos cambiar? ¿Qué debemos hacer para ser uno? Humildes. Humildes. Debemos ser humildes. Y servidores. Filipenses 2, versos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No te envanezcas tú. No tú. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los demás son superiores a mí. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, no, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad, hermanos, la humildad, amigos, rompe la competencia. No va a haber competencia. La humildad rompe la comparación. No va a haber comparación. ¿Quién es mejor? No. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera ser mayor debe ser su siervo. La humildad rompe la competencia, rompe la comparación y acaba con el orgullo, con la exaltación de uno mismo. ¿Cómo podemos nosotros saber si somos humildes? Preguntémonos cada día: ¿hoy serví para edificar o busqué que me sirviera? ¿Hoy vi al hermano como superior a mí mismo o yo por encima de él? Vemos el ejemplo en Juan 13 del Maestro de Cristo, lavando los pies de sus apóstoles como un siervo. Eso es ejemplo de humildad. Pero ¿qué del amor? ¿Qué del amor que es un distintivo o que debe ser un distintivo del cristiano? Distintivo es que lo distingue de los demás. Juan 13, 34 y 35, ahí Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era ese mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con los otros. Porque esos son el Hijo y el Padre. Son uno. Porque se aman entre sí. Por eso nosotros debemos ser uno. Por eso nosotros debemos amarnos entre sí. El amor es la mejor decisión de buscar el bien del otro. Si yo amo a mi hermano, voy a buscar por el bien para él. Que le vaya bien a él. ¿Qué más?
cómo cambiar nuestra conducta o qué hacer de acuerdo a nuestra conducta. El perdón y la reconciliación. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, el pedir perdón y el perdonar, hermanos, es distintivo del cristiano, como también Él nos perdonó a nosotros. ¿Es fácil pedir perdón? Pero todos creemos que no tenemos la culpa, que el otro fue el que tuvo la culpa. También quizás sea más difícil perdonar. Pero debemos ser humildes, y si somos humildes debemos amar a nuestros hermanos, y si amamos a nuestros hermanos, será fácil pedir perdón y perdonar. Hubo un desacuerdo, si recuerdan, entre Pablo y Bernabé cuando iban a seguir confirmando las iglesias. Que Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, el que antes los había abandonado en otro viaje. Pero Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo, hubo una confrontación o un desacuerdo entre ellos. Pero también se infiere que hubo reconciliación, porque más adelante, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Pablo dice, el que no quería llevar a Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hubo reconciliación, hubo perdón. Y todo fue mejor que antes. Pero también que nuestra conducta en cuanto a los líderes de la iglesia, el liderazgo, los ancianos, los diáconos. De los ancianos, Hechos 20:28 dice, por tanto, miren por vosotros, su conducta, miren por vosotros, pero también por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También la iglesia, pues, debe respetarlas y reconocerlas. Esa es conducta, una buena conducta. ¿Qué debe hacer pues la iglesia? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sean uno entre vosotros, estén en paz entre vosotros. ¿Y qué de la oración? El cristiano debe mantenerse en oración. Es otro distintivo del cristiano, el orar. Jesús mismo oró por nuestra unidad. Es el tema, Juan 17. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Orar por mi hermano que está convaleciente, que está enfermo, por un trabajo, por un viaje. Orar siempre, constantemente en oración. Cuidemos nuestra conducta, cuidemos pues la doctrina. ¿Y cuál es el propósito de que todos seamos uno? ¿Cuál fue el propósito de esta oración, o uno de los propósitos, si no el mayor, de esta oración al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Cristo que la iglesia sea una? Que esté perfecta en unidad. Para que el mundo crea que Cristo es el enviado de Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean perfectos en unidad, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Verso 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria pues que me diste yo les he dado. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Lo vuelve a repetir. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el propósito por el cual Cristo ora al Padre antes de ser entregado. Y eso pide que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Antes de pasar a la conclusión, cuando el cristiano o cuando la iglesia vive en unidad, el mundo ve una iglesia que no se rige por estándares del mundo. Una iglesia que es diferente, una comunidad que está aparte, santa, que se rige por el amor de Dios, por la doctrina de Cristo y los apóstoles. Esta unidad no significa uniformidad, sino es una diversidad de culturas reconciliadas en Cristo, en donde no hay gentil ni griego, sino uno solo en Cristo. Personas de diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes idiomas que se unen bajo un cuerpo, un espíritu, un Señor. Efesios 4, verso 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Padre, una fe, una sola doctrina. Teniendo una sola doctrina, teniendo un solo Señor, no puede haber diferencias, no puede haber desunión, porque es la misma doctrina, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Esto muestra pues al mundo, pero también a nosotros, que el Evangelio tiene el poder de transformar y de unir. Es un pegamento que te une. El apóstol Pablo exhorta en el versículo 3 de Efesios 4, esforzándonos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como en la mañana se mencionaba, cada día debemos esforzarnos por entrar en la puerta estrecha o por la puerta estrecha. Cada día debemos esforzarnos. Así pues, debemos esforzarnos, dice Efesios 3, esforzados por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, uno solo. Debemos pues esforzarnos por proteger, por fortalecer activamente esa unidad. ¿Cuándo? Cada día. ¿Quién debe comenzar? Yo primero. Cada acto de amor, cada palabra de reconciliación y cada esfuerzo por entender al otro contribuyen a esto. No pensar mal antes de dar el beneficio de la duda. Cuando el mundo ve a los cristianos amándose unos a otros, unidos unos a otros, sirviéndose juntos, viviendo en armonía, se despierta su curiosidad y tal vez se preguntan, ¿qué es lo que los hace diferente? ¿Qué los hace diferente a ellos, de los demás? ¿Qué poder puede unir a personas tan diferentes? La respuesta es Cristo. Cristo. Él es capaz de unir a todo el mundo, reconciliar a todo el mundo en uno solo. Gálatas 4, 27, 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay diferencias, uno solo en Cristo. La oración, pues, de Cristo al Padre nos invita cada día a reflexionar sobre nuestra propia vida y la relación con los demás. Cada día. ¿Estamos viviendo en unidad con los hermanos? ¿Estamos mostrando al mundo el amor y la unidad que reflejan la relación entre el Padre y el Hijo? ¿El mundo nos ve como alguien diferente? ¿Estamos nosotros predicando que Cristo fue el enviado de Dios? Esta oración nos invita a tener interés en nuestra búsqueda por la unidad. No como un fin en sí mismo, sino como un medio para que el mundo crea en Cristo. Un medio para que el mundo crea en Cristo. Que esta oración de Jesús sea también nuestra oración diaria. Así como Cristo, que cada día nosotros igual oremos. Que seamos uno, que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Cristo es el enviado de Dios. Y en un mundo cada vez más confundido, mucha confusión. En un mundo cada vez más confundido que anhela esperanza y que anhela verdad, nuestra unidad puede ser la luz que los guíe a Cristo. Mateo 5, 14 al 16. Dice Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Si están en unidad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de un mundo confundido, perdido, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ahora sí, conclusión. Podemos asegurar que nuestra unidad no es solo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios y la salvación de otros. Es un llamado a vivir de manera que nuestras vidas apunten a Cristo, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Es un recordatorio para que nuestras palabras, para que nuestras acciones y relaciones tengan un impacto tan grande que sea capaz de llevarnos al cielo. Que Dios nos ayude a lograrlo, que Dios nos ayude para que la oración de su Hijo se cumpla cada día en nosotros. Que seamos uno, hagamos cumplir esa parte de la Escritura, de la oración de Cristo en cada uno de nosotros, seamos uno. Meditemos en las palabras de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco su atención. Para aquellos que aún no forman parte del cuerpo de Cristo, que han escuchado el Evangelio, que creen que Cristo es el Hijo de Dios y que quieren arrepentimiento para vida eterna, Dios está llamando cada día. Venid a mí los que queréis, los que estáis cargados, que hoy os haré descansar. Hay agua preparada para si gustan ser una nueva persona a través del bautismo y revestirse de Cristo. Y seguir con nosotros juntos en armonía. Vamos a estar, mis hermanos, puestos de pie y a cantar el himno de invitación. Dios me los bendiga.